Bueno, pues vamos, después de haber terminado nuestro recorrido por los concilios ecuménicos, que quizás algunos de ustedes ya pensaban, nunca vamos a terminar, Padre, pues pudimos terminar, bendito sea Dios. Y hoy ustedes y yo vamos a tener el privilegio de empezar ya con los documentos magisteriales. Vamos a empezar con la exhortación apostólica Dilexis Te del Papa León. Creo que todos sabemos que fue un documento que dejó escrito ya el Papa Francisco, pero que el Papa León ha querido publicar. Entonces, si les parece, empezamos con una pequeña oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Le pedimos al Señor hoy que abra nuestros corazones y nuestras mentes para seguir profundizando en el magisterio de la Iglesia y aprender de la voz autorizada del Papa y de los obispos, pidiendo todo esto, rezando la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, espero que tengan mucha paciencia conmigo porque tengo para mí que no van a ser videos en los que vamos a ir muy rápido avanzando en el texto del magisterio, sino al revés, ¿no? Dice San Ignacio de Loyola en el libro de los ejercicios que no el mucho saber harta y satisface el alma, sino el gustar las cosas, ¿no? Traducido a un español más llano, no porque leamos mucho vamos a aprender más, sino por saborear cada palabra de los textos del magisterio, ¿no? Así que vamos a ir con mucha lentitud. Tengan paciencia conmigo, no tenemos ninguna prisa, ¿verdad? Al revés, ustedes y yo queremos saborear los textos del magisterio. Así que yo voy a ir leyendo algunos fragmentos y los vamos a ir comentando juntos, ¿ok? Que nos sirva como contexto de los documentos magisteriales en general, el recordar que el nombre de un documento magisterial viene siempre de la primera, podríamos decir, parte o del inicio del documento magisterial, que normalmente es una cita de las Sagradas Escrituras, ¿no? La exhortación apostólica, Dilexis Te, viene directamente de la cita de Apocalipsis 3:9, donde oímos esas palabras de Dios que nos dice, te he amado, te he amado. Empecemos por decir que esto es el principio de la vida cristiana, ¿verdad? Todo lo que nosotros creemos y todo lo que nosotros profesamos y todo lo que nosotros vivimos nos viene de la convicción de que Dios nos ama. Es muy bonito entender que para entender toda la fe católica uno tiene que entender primero que Dios me ha amado, que yo soy para Dios, como dice el Salmo, la niña de sus ojos, ¿no? Que Dios se desvive por mí, que Dios me ama, que Dios está muy pendiente de mí y que Dios me cuida. Esto es un poco el trasfondo de esta exhortación apostólica. Ustedes y yo sabemos que el difunto Papa Francisco, antes de morir, también publicó otra encíclica que vamos a comentar después cuando terminemos esta, primero Dios, que se llama Dilexis Nos, y hablaba un poco de cómo Dios nos amó a todos, ¿no? En general, y era una encíclica sobre la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Para mí, el documento más bonito que nos dejó el Papa Francisco, ¿no? Nos dejó muchísimos documentos, pero para mí el más bonito, Dilexis Nos, que lo vamos a estudiar más adelante, ¿no? Bueno, qué bonito ver cómo los papas no son enemigos, ¿verdad? A veces, quizás en las noticias, nos venden la iglesia como política, ¿no? Y podemos ver a un papa como conservador y a otro papa como liberal, ¿no? Y casi como enemigos, ¿no? Yo recuerdo cuando renunció el Papa Benedicto y elegimos al Papa Francisco, hubo un poco esta dialéctica, ¿no? Esta pelea entre el Papa conservador y el Papa liberal, y son cosas que no nos ayudan, ¿no? Fíjense que lo primero, o una de las primeras cosas que hizo el Papa Francisco cuando empezó a ser Papa es publicar un documento, Lumen Fidei. Espero que también nos dé tiempo a estudiarlo más adelante,
que era un documento que ya había escrito el Papa Benedicto, ¿no? Y el Papa Francisco lo publicó. Bueno, pues nos ha pasado lo mismo en este papado, ¿no? Muere el Papa Francisco y el Papa León ha decidido publicar este documento. ¿Por qué? Porque hay continuidad en la enseñanza papal, ¿no? No es que porque tengamos un papa nuevo todo lo que dijo el otro papa es mentira, ¿no? No, ustedes y yo sabemos porque dedicamos todo un video a eso, que el magisterio es la enseñanza autorizada del papa y de los obispos, inspirada por el Espíritu Santo. Luego hay continuidad entre lo que ha hecho un papa y lo que hace otro. Fíjense, empieza la exhortación apostólica con esta cita de Apocalipsis 3:9, ¿verdad? Que hace referencia a que Dios me ha amado o te ha amado a ti, ¿verdad? De manera personal. El Papa va a hacer un poco hincapié en la idea del amor hacia los pobres y los necesitados, ¿no? Qué bueno, ¿no? Porque cuántas veces se critica a la iglesia o se habla mal de la iglesia por las riquezas de la iglesia. Yo la verdad, perdónenme por lo que voy a decir y me están grabando, ¿verdad? Nunca he entendido lo de las riquezas de la iglesia, ¿no? A mí que me lo expliquen porque yo lo vivo, ¿verdad? Para que una parroquia salga adelante tenemos que hacer colectas, ¿no? Si no hiciéramos colectas nos morimos de hambre en la iglesia, ¿no? Aquí en Estados Unidos y todavía más en nuestros países, ¿no? Si no fuera por la generosidad de los laicos que participan de su vida de parroquia, la iglesia no tendría ni un centavo. Ahora sé que cuando hablan de las riquezas de la iglesia están hablando del patrimonio de la iglesia, ¿no? Por ejemplo, los edificios, ¿no? Los museos vaticanos, Santa María la Mayor, San Pedro en Roma, las iglesias aquí, ¿no? Pero lo más curioso de esto es que la iglesia siempre hace un servicio no solo a los católicos, sino a toda la humanidad, ¿verdad? Si no fuera por los museos vaticanos, ¿cuánto arte se habría perdido, ¿no? Si no fuera por las iglesias donde nos congregamos para alabar a Dios, no podríamos dar culto a Dios, ¿no? Entonces tenemos que ver esas cosas no como las riquezas de la iglesia, que así nos lo vende el mundo, ¿no? Sino como cosas que nos ayudan, patrimonio de la iglesia que es bueno para nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces he escuchado la frase, si la iglesia vendiera todo lo que tiene, ya le hubiéramos dado de comer a los pobres. Metámonos en el documento, que el documento habla directamente de esto y contestamos a esa pregunta, porque parecería que la salvación del mundo está en salvar a los pobres. Y hoy vamos a ver ustedes y yo como claro que la misión de un cristiano es ayudar a los pobres, pero va mucho más allá de ayudar a los pobres, como vamos a ver. Bueno. Dice Dilexis T 1, ¿no? Citando Apocalipsis 3:9, te he amado. Dice el Señor a una comunidad cristiana, a diferencia de otras, no tenía ninguna relevancia ni recursos y estaba expuesto a la violencia y al desprecio, ¿no? Bueno, saben ustedes que el contexto del libro del Apocalipsis es una comunidad cristiana en medio de la persecución. En medio de la persecución, Dios dice estas palabras a la comunidad cristiana, ¿no? Te he amado y te amo, no estás solo, no te abandono, yo estoy contigo, yo te apoyo, yo soy tu piedra, yo soy tu fortaleza. Y eso es bueno. Yo no sé ustedes que nos están escuchando, ¿no? Quizás hay alguien que nos está escuchando que está pasando por un momento difícil de su vida, ¿no? Que está enfermo, que conoce a un familiar que está enfermo, que quizás está moribundo. Algunos de ustedes que quizás su matrimonio está roto y están al borde de divorciarse, o tienen un hijo drogadicto o un hijo con problemas, ¿no? Bueno, estas palabras del texto del Apocalipsis y de la exhortación apostólica van dirigidas a ustedes, ¿no? Directamente de Dios. Te he amado, y en ese te he amado tendríamos que decir y te amo, ¿no? No te abandono, no te voy a abandonar, no estás solo. No te sientas vencido porque yo estoy contigo y soy tu fortaleza. Sigue el texto diciendo, a pesar de tu debilidad, ¿verdad? Qué débiles somos nosotros y lo hemos experimentado tantas veces en nuestra vida, que no tenemos la fortaleza para luchar, ¿no? A pesar de tu debilidad, obligaré a que se postren delante de ti. Apocalipsis 3, 8, 9. Qué tremendo esto, ¿no? A pesar de que nosotros somos débiles y somos poca cosa,
Dios nos da una misión importante en la iglesia, a todos nosotros. Yo puedo hablar en primera persona, ¿no? A mí el Señor ha querido que sea sacerdote. Créanme que a mí es algo que me supera muchísimo, porque yo conozco mi debilidad más que nadie, ¿no? Y a veces en mis ratos de oración le pregunto al Señor, ¿pero por qué me elegiste a mí, no? Si hay un montón de gente más inteligente, más estudiados, más preparados para la misión, ¿no? Pero bueno, el Señor en medio de nuestra debilidad nos elige a nosotros. ¿Para qué? Lo sabemos por un texto de las cartas de San Pablo, ¿no? Dice San Pablo en una de sus cartas que Dios ha elegido lo necio de este mundo para que se manifieste su poder. Y por eso a veces Dios nos elige para misiones que nosotros no nos sentimos capacitados, ¿no? Pero Él quiere dar gloria a su nombre por medio de nosotros. Bueno, sigue la exhortación apostólica diciendo, este texto evoca las palabras del Cántico de María, y cita aquí Lucas 1, 52, 53. Derribó a los poderosos de su trono y elevó a los humildes, colmó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. Es el texto aquel del Magnificat, ¿no? Un fragmento del Magnificat en el que nos dice Dios, nos lo decía hace algunos domingos en el Evangelio también, ¿no? El que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Es una máxima muy importante en el Evangelio, ¿no? Y aquí el Magnificat nos lo recuerda, ¿no? Nos recuerda que derriba del trono a los poderosos, ¿no? Si somos soberbios, Dios va a derribarnos de nuestro trono. Y miren, tenemos ejemplos de estos en la Sagrada Escritura, muchos, ¿no? Pero yo estoy pensando, por ejemplo, en San Pablo. Cuando San Pablo va a la sinagoga de Damasco a perseguir cristianos, con aquella soberbia y con aquella autoridad y con aquel poder que él creía que tenía, Dios lo derrumba, ¿no? Bueno, las Sagradas Escrituras no dice, pero la tradición siempre nos ha dicho que se cayó del caballo, ¿no? Porque intuimos que iba en caballo a la sinagoga de Damasco, ¿no? Y ese derrumbarse literalmente, porque se cayó en el suelo San Pablo y se quedó ciego durante algunos días, ¿verdad? Ese derrumbarse de la soberbia, del poder, de la autosuficiencia de San Pablo, hizo que el Señor lo hiciera humilde y sencillo. Perdón por lo que voy a decir, pero muchos de ustedes y yo necesitamos esto, ¿no? Que el Señor nos derribe, nos derrumbe de nuestras cosas para que nosotros podamos ser humildes y sencillos y empecemos a confiar en el Señor, ¿no? Por eso dice también el Magnificat, y elevó a los humildes, ¿no? Dios está siempre elevando a los humildes. Pensémoslo, ¿no? En las Sagradas Escrituras siempre los personajes que Dios elige para la misión son los humildes y sencillos. Podemos empezar con Jesús, ¿no? El Hijo de Dios que nació como bebé en un pobre portal, ¿no? No hay una imagen más pobre y más humilde y más sencilla que Jesús en el portal de Belén. Ya no estamos ustedes y yo muy lejos del Adviento y de la Navidad, ¿no? Y vamos a estar viviendo esta imagen, ¿no? La imagen pura de la humildad y de la sencillez de Dios es Jesús, Dios hecho hombre, nacido en un portal, ¿no? Pero vayamos para atrás, ¿no? Tenemos la figura de la Virgen María, una niña de 15 años que Dios elige para que sea ella la que saque adelante el plan de la salvación, siendo la madre de Dios, ¿no? Tenemos la figura de Juan el Bautista que dice esas palabras tan bonitas, ¿no? Conviene que yo disminuya para que Él crezca, ¿no? En este sentido, todos tenemos un poco vocación de Juan el Bautista porque nuestra misión es transfigurar a Jesús a los demás, ¿no? Ir desapareciendo nosotros para que los demás puedan conocer más y más a Jesús. Y así sucesivamente, ¿no? Podría gastar todo este video hablando de los personajes de las Sagradas Escrituras que reflejan cómo cuando uno es humilde, Dios lo hace grande, ¿no? Pienso en el rey David, que era un pastorcito que el Señor hizo rey, ¿verdad? Pienso en Abraham, que era un señor ya mayor al que Dios le dio un hijo. Pienso en Moisés, que era alguien que había sido adoptado por los egipcios, pero que Dios quiere que libere a su pueblo, ¿verdad? Y así podemos ver todas las figuras del Antiguo y del Nuevo Testamento, como son personas humildes, a las que Dios
exalta o Dios engrandece. Y esto quiere hacer Dios en tu vida y en la mía, ¿no? Tu corazón y mi corazón son muy pequeños, ¿verdad? Y Dios quiere agrandar nuestro corazón, ¿no? En el mundo latino, esta virtud de agrandar nuestro corazón es la virtud de la magnanimidad, ¿no? ¿Y qué es la magnanimidad? Que Dios haga nuestro corazón o nuestra alma, ¿no? Corazón y alma en latín se pueden decir ánima, ¿no? De las dos maneras, pero en español lo traducimos como podemos, a veces corazón, a veces alma. Y magna es grande, ¿no? Dios quiere darnos la virtud de la magnanimidad, quiere darnos un corazón grande para amar y quiere darnos un alma grande para que seamos generosos con el Señor. Y sigue el Magnificat diciendo, colmó de bienes a los hambrientos. Y eso es una realidad tremenda, ¿no? Dios cuida del pobre. Dios cuida del pobre. Yo creo que quizás nosotros lo hemos experimentado en primera persona porque somos personas pobres, no tenemos mucho dinero. Pero también, ¿no? Si le preguntamos a cualquier indigente, a cualquier mendigo, a cualquier persona necesitada, a un huérfano, una viuda, a un enfermo, ¿verdad? Nos pueden dar 1000 testimonios de cómo Dios los cuida. Y los tenemos en las Sagradas Escrituras, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes aquel texto de las Sagradas Escrituras cuando el profeta le dice a una viuda, hazme un panecito, ¿no? Y la viuda le dice, no, porque apenas tengo para mi hijo y para mí, lo voy a cocinar y nos vamos a morir, dice la viuda. Y el profeta, confiando en Dios, dice esas palabras que son tan bonitas, ¿no? Hazlo para mí primero y después lo vas a hacer para tu hijo y para ti, ¿no? Y la viuda confía en el profeta, ¿no? Y dice el texto que comieron él y la viuda y el hijo y sobró, ¿no? Porque Dios no se deja ganar en generosidad, ¿no? Y Dios nos cuida y nos protege, ¿no? Por eso, por muy necesitados y pobres que seamos, Dios nos cuida, ¿no? Colma de bienes a los hambrientos. Y fíjense lo que dice el Magnificat. Y a los ricos los despide vacíos. Y a los ricos los despide vacíos. No solo en sentido material, sino en sentido espiritual, ¿no? Como hablábamos antes de la soberbia, ¿no? Y del orgullo. Dios, cuando uno tiene muchas cosas, Dios intenta vaciarnos de nuestras seguridades. ¿Para qué? Para que nosotros podamos crecer en amor y en confianza a Dios. Quizás el ejemplo más claro en las Sagradas Escrituras sea Job, ¿no? El libro de Job es maravilloso por eso, porque uno ve cómo Dios deja que el demonio vacía a Job de todas sus seguridades, ¿no? De sus cosas materiales, de su familia, de sus amigos, ¿no? Pero ese vaciarse de las cosas materiales y de las cosas de este mundo hace que Job pueda llenarse de Dios, ¿no? Pueda llenarse de las cosas espirituales, ¿no? Por eso todos nosotros necesitamos hacer una especie de kénosis. En la carta a los Filipenses, hablando de Jesús, dice esto, ¿no? Que Jesús, dice el texto griego, kénosis, que se traduce en español como se rebajó. La traducción inglesa lo traduce como se vació, ¿no? Y qué verdad tan grande que Jesús, siendo Dios, se hizo hombre, ¿no? Se hizo uno de nosotros. Y tiene que pasar, o tenemos que pasar, un proceso parecido todos nosotros, ¿no? Tenemos que vaciarnos de nosotros mismos y de nuestras comodidades y de nuestras seguridades para poder llenarnos de Dios y dejar que Él sea nuestra vida, ¿no? Bueno. Sigue la exhortación apostólica en el número 2. Ya ven que no estamos avanzando mucho, pero estamos avanzando en profundidad, así que tranquilos, ¿no? Dice la exhortación apostólica. La declaración de amor del Apocalipsis remite al misterio inextinguible que el Papa Francisco ha profundizado en la encíclica Dilexis Nos sobre el amor divino y el amor humano del corazón de Jesús. Fíjense qué tremendo, ¿no? ¿Qué hace la cita de Apocalipsis que estamos diciendo, ¿no? Que Dios nos amó? Nos recuerda que el amor de Dios es, dice aquí el texto, inextinguible. Es decir, el amor de Dios no se acaba. Y esto es muy bonito porque los amores humanos se acaban, ¿verdad? Todo se acaba en esta vida, ¿verdad? Por mucho que uno ame a una persona, ese amor se acaba.
lo experimentamos todos los días, ¿no? Cuando mi mejor amigo se muda a Japón o a China, pues hacemos videollamada, pero ya no es lo mismo, ¿verdad? De alguna manera esa amistad se acaba, ¿no? O se disminuye. Cuando un matrimonio se rompe, ¿no? Por circunstancias de la vida y los esposos se divorcian o se separan, se rompe también el amor humano ahí, ¿no? Incluso muchos de ustedes que son fieles en el matrimonio, ¿verdad? Y que se han amado todos los días de su vida y respetado, pues en el momento de la muerte de uno de los cónyuges se rompe el amor conyugal, ¿no? Porque el amor conyugal no es para siempre, ¿no? Sino que es hasta que la muerte nos separe. Y qué bonito esto que la exhortación apostólica nos recuerda que solo el amor de Dios es inextinguible. Solo el amor de Dios no se acaba. Solo el amor de Dios es fiel. Solo el amor de Dios es algo que nos vamos a llevar a toda la eternidad. Y por eso, hermanos míos, yo no sé cuántas veces yo les he dicho esto a ustedes que vienen a verme a veces con problemas. Porque a veces tenemos depresión porque nos hemos quedado sin trabajo. O a veces tenemos depresión porque no tenemos dinero. O a veces tenemos depresión porque mi esposo me fue infiel o mi esposa se fue con otro, o por lo que sea. Y es en estos momentos donde tenemos que ir a la fuente, que es lo que estamos escuchando, ¿no? El único amor eterno, el único amor infinito, el único amor inextinguible es el amor de Dios, ¿verdad? Y el amor de nuestra vida, el mío, el tuyo, el del vecino, el de cualquier persona que nos escucha, es Dios. Dios es el amor de nuestra vida. Por eso nosotros tenemos que aprender a amar a Dios sobre todas las cosas, como nos dice los mandamientos de la ley de Dios, y al prójimo como a nosotros mismos, ¿no? Por eso el amor humano tiene un valor, y el amor humano es bueno, ¿no? Porque el amor humano es, podríamos decir, una visión o una participación del amor de Dios. Por eso cuando a uno lo quieren mucho, uno se siente amado a un nivel humano, pero ese amor humano participa del amor verdadero e inextinguible, que es el amor de Dios, ¿no? Bueno, nos dice el Papa León que el Papa Francisco profundiza sobre este tema en su encíclica Dilexis Nos, sobre el amor divino y humano del corazón de Jesús. Y como les decía antes, para mí el documento más bonito que nos ha dejado el Papa Francisco, ¿no? Sobre todo porque tiene muchas citas de los santos, ¿no? De los santos que nos hablan de la espiritualidad del corazón de Jesús, ¿no? Hay una cita, y espero que cuando tengamos la oportunidad de hablar de Dilexis Nos paremos un momento ahí, ¿verdad? Hay una cita de Santa María Margarita Alacoque, ¿verdad? Que es tan bonita, de una revelación privada que tuvo del corazón de Jesús, ¿verdad? Que Jesús le decía, ¿no? Enseñándole su corazón. Imagínense ustedes, ¿no? Si ustedes y yo viéramos el corazón de Jesús, cambiaría nuestra vida, ¿no? Bueno, pues enseñándole su corazón, Jesús le decía a Santa María Margarita Alacoque, ¿no? Le decía, he aquí este corazón que tanto ha amado a los hombres. Porque el amor de Dios es un amor, podríamos decir, infinito, ¿no? Que nos ama con pasión a todos nosotros, a todos, ¿verdad? En el corazón de Jesús cabemos todos. Jesús nos ama a todos, ¿verdad? A todos. Hasta el que no viene a la iglesia, el que está alejado, el que vive empecatado, el que no cree en Dios, al que no le preocupa la salvación y la vida eterna, Dios lo ama. Y lo ama con una pasión infinita, ¿no? Y a ti y a mí también, ¿no? Esto es lo maravilloso del amor de Dios, ¿no? Pero, fíjense, dice en la revelación Jesús a Santa María Margarita Alacoque, ¿no? He aquí este corazón que tanto ha amado a los hombres, que en la cruz se quiso entregar por amor a ti, y que a cambio ha recibido solo maldades, indiferencias, pecados, blasfemias. Fíjense que esto es, podríamos decir, la esencia de la espiritualidad del Sagrado Corazón de Jesús, que es, o sea, Dios nos ha dado todo esto, nos ama con esta pasión infinita, ha muerto por nosotros en la cruz, y la pregunta del millón es, ¿y qué le estamos dando nosotros a Dios? ¿Verdad? Y qué bonito sería que nosotros pensáramos en esto hoy y nos preguntáramos, ¿qué le estoy dando yo a Dios? ¿Verdad? ¿Cómo estoy amando yo a Dios?
¿Cuánto tiempo le estoy dedicando a Dios? Porque por desgracia, lo que le dice el Sagrado Corazón de Jesús a la Santa es verdad, ¿no? Es decir, a cambio solo recibe maldades, indiferencias, pecados, blasfemias. Por eso la espiritualidad del Sagrado Corazón de Jesús siempre ha querido promover eso que se llaman las reparaciones al corazón de Jesús, que es ofrecer a Jesús pequeños actos de amor o pequeños sacrificios en reparación, ¿no?, por los que no lo aman. Fíjense qué bonito sería que nosotros tuviéramos esa preocupación de decir, ok, Señor, yo quiero amarte por los que no te aman. Como decían los pastorcillos de Fátima, ¿no?, que tenían esa oración tan bonita, no quiero orar por los que no oran, quiero adorarte por los que no te adoran, quiero amarte por los que no te aman y quiero pedirte perdón por los que no te piden perdón. Qué bonito sería que nosotros aprendiéramos a ofrecer nuestra vida por los demás. Esto es lo que significa ser sacerdote, ¿no? Y no en sentido ministerial, que también, ¿no?, de una manera más fuerte, sino en el sacerdocio común de los fieles que todos ustedes y yo hemos recibido en el bautismo, ¿no? Ser sacerdote significa orar por los demás y ofrecerse por los demás. Y ustedes que son sacerdotes por el bautismo, tienen que hacer esto en su vida, ¿no?, preocuparse de ofrecerse por los demás. Bueno, sigamos. Dice el número 2. En ella hemos admirado el modo en el que Jesús se identifica con los más pequeños de la sociedad y con su amor entregado hasta el final, muestra la dignidad de cada ser humano, sobre todo cuando es más débil, miserable y sufriente. Fíjense qué tremendo, ¿no? O sea, Dios nos ama a todos con una pasión infinita y muestra la dignidad de todos o el valor que todos tenemos, dice aquí la exhortación apostólica. Pero sobre todo cuando una persona es débil. Por eso aquello que decimos nosotros de en mi debilidad tú me haces fuerte, es verdad. Tenemos que buscar a Dios, sobre todo en los momentos en los que nos sentimos débiles. Por desgracia nosotros hacemos lo contrario, ¿verdad? Tenemos un momento difícil en nuestra vida y ¿qué hacemos? Dejamos de ir a misa, dejamos de rezar, dejamos de practicar los sacramentos. Pero tendría que ser al revés, ¿no? Como nosotros somos débiles y experimentamos nuestra debilidad, tiene que ser un momento para acercarse todavía más a Dios, para que Él sea nuestra fortaleza, ¿no? Los débiles, dice el texto, dice también los miserables, ¿verdad? Y bueno, podríamos hacer toda una reflexión sobre lo que significa ser miserable, ¿no? Quizás ustedes conozcan esa obra, que en realidad es un libro y que ha sido una película de Víctor Hugo que se llama Los Miserables. Es súper interesante, ¿no? No les voy a hablar de eso porque si no estamos aquí todo el día. A mí me costó muchísimo leerlo, no es un libro así de gordo, creo que estuve un año entero leyendo ese libro, pero disfruté muchísimo porque es la historia de la redención, ¿no? Es mostrar cómo Dios por medio de las personas puede ayudar a que los demás cambien su vida, ¿no? Y el ejemplo más bonito en ese texto es el personaje principal, un tal Jean Valjean, que es un ladrón, que es un hombre miserable, ¿no?, que ha dedicado su vida a cosas malas, ¿no?, y que se escapa de la cárcel, ¿no? Y en su escaparse de la cárcel, el obispo de la ciudad le da posada, ¿no?, lo deja dormir con él. Y estando Jean Valjean en ese momento ya quiere cambiar su vida, ¿no?, quiere escaparse para dejar de ser un criminal, ¿no? Pero ustedes saben eso, que cuando uno está en proceso de conversión, uno quiere, pero no puede, ¿no?, porque uno sigue con sus vicios, ¿no? Y Jean Valjean en esa noche se levanta en la madrugada, se roba todos los cubiertos y un poco de oro que tenía por ahí el obispo, creo que en copas y cosas, se lo mete a la bolsa, se lo roba y se va, ¿no? Bueno, pues al día siguiente llegan a la puerta del obispo la policía a tocar, le pone delante a Jean Valjean y le dice, todo esto es suyo, ¿verdad? Se lo robó este hombre, lo vamos a volver a meter a la cárcel. Y dice el obispo, mira a Jean Valjean, y dice el obispo, no, yo se lo regalé.
porque le dije a este hombre que vendiera todo esto y que rehaciera su vida. Qué tremendo, ¿eh? Imagínense ustedes esto, ¿no? Que a nosotros nos robaran algo y nosotros, en lugar de decir, sí, métalo preso, lléveselo a la cárcel, como hacemos, porque tenemos metido en la cabeza la justicia, ¿verdad? Fuéramos misericordiosos, como este obispo, ¿no? Y eso salva la vida de Jean Valjean, ¿no? Jean Valjean entiende en ese momento, este hombre me ha dado una segunda oportunidad y tengo que cambiar mi vida. Y toda la historia, no se la voy a contar por si alguno quiere leerlo, pero toda la historia es la conversión de este hombre que pasa de ser un criminal a convertirse en un buen hombre, porque el obispo le enseñó lo que era la misericordia y el perdón. Bueno, pues igual con Dios, ¿no? Yo creo que todos nosotros tenemos la experiencia de cómo Dios nos ha perdonado, ¿verdad? Y cuando Dios nos ha perdonado, pues uno se vuelve más misericordioso porque uno entiende a los demás y sabe que así como Dios cambió mi corazón, puede cambiar el corazón de los demás, ¿no? Y 3, dice aquí el texto, sufriente. Dios está con los que sufren. A veces, cuando la gente está sufriendo mucho, pues el dolor los ciega. Y yo como sacerdote experimento cómo la gente viene a preguntarme, ¿y dónde está Dios? ¿Y por qué Dios no hace nada? ¿Y por qué Dios no interviene? Y muchas veces no son preguntas fáciles, ¿no? Pero muchas veces la respuesta real es que Dios no tiene la culpa, ¿no? De las cosas que pasan en este mundo, ¿no? Los desastres naturales, por ejemplo, los terremotos, una erupción volcánica, Dios no tiene la culpa, ¿no? Son procesos naturales que suceden y van a suceder en este mundo, porque este mundo es imperfecto. 2, el mal moral, ¿no? Un robo, una violación, un asesinato, ¿no? No son culpa de Dios, ¿no? Es culpa de las personas que deciden usar mal su libertad, ¿no? Entonces, uno como sacerdote y ustedes como cristianos tenemos que ayudar a la gente a caminar en su sufrimiento entendiendo que Dios está con ellos, que no están solos, que Dios no los abandona, que Dios los escucha, ¿no? Pero que tienen que tener la paciencia de esperar que las cosas vayan sucediendo en el tiempo de Dios, ¿verdad? Termina este número 2 diciendo, contemplar el amor de Cristo nos ayuda a prestar más atención al sufrimiento y a las carencias de los demás. Nos hace fuertes para participar en su obra de liberación como instrumentos para la difusión de su amor. Qué bonito esto, porque en el mundo en el que vivimos se entiende la caridad como hacer cosas buenas. Muchas veces nosotros decimos, hay que ayudar a los necesitados. Pero aquí el documento nos da la clave de lo que es la caridad cristiana, ¿no? ¿Qué es la caridad cristiana? La caridad cristiana es amar tanto a Dios y sentirse tan amado por Dios que uno quiera compartir ese amor con los demás. Y que eso se manifiesta en cosas materiales, ¿no? Si yo me siento amado por Dios, cuidado por Dios, acompañado por Dios, voy a estar dispuesto a compartir mi dinero, mi tiempo, mis cosas materiales con los demás. Y esto es lo que vemos en los santos, ¿no? Hace unos días celebrábamos la fiesta de San Martín de Porres. Siempre que hablamos de Martín de Porres, todos dicen, ay, es que tenía una gran caridad con los pobres. Sí, ¿verdad? O Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Todo el mundo dice, tenía una gran caridad con los pobres. Sí, pero lo que casi nadie sabe, tanto de San Martín de Porres como de la Madre Teresa de Calcuta y de todos los santos, es que esa caridad no era artificial, ¿no? No es que un día se levantaron y dijeron, voy a amar a los pobres, como quieren que hagamos, perdón por la crítica, pero como quieren que hagamos muchos partidos de izquierdas, comunistas y socialistas, ¿no? Que nos despertemos un día y digamos, amamos a los pobres, ¿no? Y vamos a ayudar a los pobres, que por cierto es mentira, ¿no? Pero eso es algo artificial. Por eso toda esa idea de la lucha de clases y de quitarle a los pobres para darle a los ricos, o al revés, perdón, a los ricos para darle a los pobres, son ideas artificiales, ¿no? Usted quiere amar a los pobres, ame mucho a Dios. Porque la caridad verdadera, tanto de San Martín de Porres como de Santa Teresa de Calcuta, como de todos nosotros, nos viene de amar a Dios. Tanto Martín de Porres como Teresa de Calcuta se pasaban horas y horas y horas rezando en frente a Jesús Eucaristía.
Y era el amor a Dios lo que hacía que ellos amaran a los pobres. Y no al revés. A veces nosotros tenemos esta idea de que hay que amar a los pobres y después amamos a Dios. No, ¿verdad? Y el documento nos lo va a decir en otro número más adelante, ya lo veremos, ¿no? Pero es importante, el orden es muy importante, ¿no? Hay que amar primero a Dios para que nosotros podamos amar al pobre como tenemos que amarlo. Si no, siempre veremos al pobre de menos o lo trataremos de mala manera. Bueno, sigamos adelante, ¿no? Vamos a seguir con el número 3. Hemos avanzado poco, pero vamos a terminar el número 3 y estoy viendo mi reloj y creo que se nos acabó el tiempo, pero vamos a seguir la semana que viene, así que tranquilos. Dice el número 3, por esta razón, en continuidad con la encíclica Dilexis Nos, el Papa Francisco estaba preparando en los últimos meses de su vida una exhortación apostólica sobre el cuidado de la Iglesia por los pobres y con los pobres, titulada Dilexi Te, imaginando que Cristo se dirigía a cada uno de ellos diciéndoles, no tienes poder ni fuerza, pero yo te amo. Apocalipsis 3:9. Fíjense qué bonito, ¿no? Dentro del documento nos dice el Papa León, por esta razón, en continuidad con Dilexis Nos del Papa Francisco, y aquí podemos ver, ¿no? El Papa ya moribundo, qué bonito, ¿no? Y qué consolador. En esos días que ya se estaba muriendo, estaba preparando esta exhortación apostólica, ¿no? Que es la que el Papa León ha publicado, ¿no? Sobre el cuidado de la Iglesia por los pobres y con los pobres. Esto es muy importante, ¿no? Por los pobres y con los pobres. Fíjense que no hay institución, nunca me voy a cansar de decirlo, ¿no? No hay otra institución en la historia de la humanidad que ayude, que haya ayudado, que ayude y que vaya a ayudar a los pobres más que la Iglesia Católica. Lo siento, ¿verdad? Lo siento. Ya sé que si me ve un político este video van a empezar a decir que no, que las Naciones Unidas, que el gobierno, que si no sé qué partido. Mentira, ¿verdad? Porque al final el problema de las ayudas humanas a los pobres es que después les cobran a los pobres, ¿verdad? Porque nada es gratis en esta vida, y menos con los políticos. Perdón, políticos, ¿verdad? Nada es gratis en esta vida, ¿verdad? Te dan algo, pero te lo cobran. La Iglesia Católica no, ¿verdad? Y lo más bonito de la Iglesia Católica es que nunca, 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 y no me cansaré de decir nunca, le preguntamos a alguien, ¿usted es católico? Para darle de comer. Perdón por las demás religiones, y cada uno puede vivir su fe como quiera. Yo no voy a criticar a nadie, pero usted vaya a San Vicente de Paúl, aquí en Manazas, a pedir comida y no le van a preguntar si es católico, ¿verdad? Si usted es ateo, le van a dar de comer. Si usted es musulmán, le van a dar de comer. Si usted es judío, le van a dar de comer, ¿verdad? Si usted es lo que quiera, agnóstico, le van a dar de comer. Si usted es evangélico o testigo de Jehová o mormón, le van a dar de comer, ¿verdad? Porque nosotros creemos que la caridad es amar a Dios, punto, ¿verdad? No hacemos distinción entre raza, sexo, religión, no lo hacemos. Y es lo bonito de la iglesia, ¿no? Que así se refleja el amor de Dios. Bueno, pues la iglesia no solo trabaja o cuida a los pobres, sino que está con los pobres, ¿no? Miren, una de las cosas más bonitas de trabajar con los pobres no es darles dinero ni darles comida, sino acompañar a los pobres, ¿no? Y yo recuerdo con mucho cariño cuando yo era seminarista que una vez por semana en la noche salíamos por las calles a darles de comer sándwiches a los pobres, ¿no? En la ciudad donde yo estudiaba teología. Y recuerdo todavía con cariño que los pobres todas las semanas nos estaban esperando, porque ya habíamos creado un vínculo, ¿verdad? Ya sabían ellos que el martes en la noche, creo que era martes, el martes en la noche a las 7, de 7 a 8 íbamos a pasar por ahí, debajo del puente donde estaban o en el parqueo donde estaban, para estar con ellos. Y ellos te lo decían, ¿no? Lo más bonito, te decían ellos, no es que ustedes nos den de comer, que la comida está buena, ¿verdad? Y se la comían perfectamente, pero decían, lo más bonito es que ustedes se paran
y platican con nosotros. Y nos sentimos seres humanos porque durante el día todo el mundo nos ignora. Y por eso el cuidado de los pobres no es darles dinero, ni comida solamente, ¿no? Dinero y comida podemos darles de mala manera, ¿no? Y maltratar al pobre así, o cobrárselo, como decía yo antes, ¿no? Pero lo más bonito del cuidado de los pobres es amar al pobre, preocuparte por el pobre, hacer sentir al pobre como si tiene valor, porque lo tiene. A los ojos de Dios, como estamos diciendo aquí, somos la niña de sus ojos. Dios nos ama con una pasión infinita. Y ustedes y yo, que somos cristianos, que somos creyentes, tenemos que mostrar el amor de Dios a los demás, ¿no? Especialmente a los necesitados, no solo dándoles cosas materiales, sino preocupándonos por ellos. Bueno, sigamos adelante, ¿no? Dice el texto, habiendo recibido como herencia este proyecto, me alegro hacerlo mío. Fíjense qué tremendo lo que dice el Papa. Habiendo recibido como herencia, o sea, vemos aquí la devoción del Papa León al Papa Francisco, ¿no? Habiéndolo recibido como herencia, porque el Papa León ama lo que hacía el Papa Francisco, ¿verdad? Dice, habiéndolo recibido como herencia, me alegra hacerlo mío. Me alegro de publicar esto. No me están obligando, no me ha puesto una pistola en la cabeza. Me alegra hacer mío este proyecto, dice el Papa León, añadiendo algunas reflexiones. Es decir, algunas reflexiones son del Papa León, no todo es del Papa Francisco. Y proponerlo al comienzo de mi pontificado, compartiendo el deseo de mi amado predecesor de que todos los cristianos puedan percibir la fuerte conexión que existe entre el amor de Dios y su llamada a hacernos cercanos a los pobres. Fíjense qué bonito, ¿no? Siempre el documento del inicio del pontificado marca la línea de trabajo de un papa, ¿verdad? Pensemos, ¿no? San Juan Pablo II, quizás ya nos queda muy atrás, pero si vamos a San Juan Pablo II, su primera encíclica fue esa encíclica Redentor Hominis, ¿no? O Redentor de los hombres, que marcó un poco todo el pontificado de San Juan Pablo II, que nos presentó a Cristo como el Redentor de la humanidad, ¿no? El que iba a salvarnos, ¿no? No los sistemas políticos, ni el capitalismo, ni el comunismo, ¿no? Sino Cristo, que era el Redentor de los hombres. Benedicto XVI, su primer documento, Deus Caritas Est, quizás uno de los documentos más bonitos de la historia de la Iglesia, donde el Papa Benedicto explica la diferencia entre el amor de Dios y el amor humano. Muy bonito, ¿no? Y después va a seguir por esta línea. Todo el pontificado del Papa Benedicto va a ser mostrarnos a nosotros el amor de Dios y en concreto las virtudes teologales, ¿no? Fe, la última encíclica que publicó el Papa Francisco, ¿verdad? Lumen Fidei, o Luz de la Fe. Esperanza, publica el Papa Benedicto esa encíclica tan bonita, Spe Salvi, que nos habla de la esperanza. Y caridad, ¿no? Deus Caritas Est, su primera encíclica, y Caritas in Veritatem, ¿no? Que es también la caridad en la verdad, que nos habla sobre cómo la caridad se manifiesta en los sistemas económicos. Curiosamente fue el mismo año de esa crisis económica que hubo entre el año 2007-2008, y el Papa estaba muy pendiente de eso, ¿no? Y el Papa Francisco, si yo no recuerdo mal, y vamos a ir para atrás, ¿verdad? De los primeros documentos que escribió fue Laudato Si, ¿no? Donde nos habla sobre el cuidado de la creación, ¿no? Bueno, pues nos dice el Papa León, no me molesta, sino que me alegro de acoger este documento como el documento de principio del pontificado, ¿verdad? Y deseo compartir esa idea, ¿no? De que nuestro amor por Cristo se manifiesta en nuestra llamada a estar cerca de los pobres, ¿verdad? Nuestro amor por Cristo se manifiesta en la idea de estar cerca de los pobres. Sabemos que esta era una preocupación del Papa Francisco. Podemos imaginarnos que es una preocupación del Papa León también, ¿no? El Papa León, siendo de este país, no tuvo ningún problema en irse de misionero a Perú, ¿no? A un lugar perdido, a estar con los pobres. ¿Por qué? Por esto, ¿no?
porque uno demuestra cuánto ama a Dios en su cercanía a los pobres, ¿no? Si no estamos cerca de los pobres, si no nos preocupan los pobres, si no nos preocupan los necesitados, es que estamos lejos de Dios, ¿verdad? Bueno, terminemos, ¿no? Dice este número 3 también. De hecho, también yo considero necesario insistir sobre este camino de santificación, porque en él, llamado a reconocer en los pobres y en los sufrientes, se revela el mismo corazón de Cristo, sus sentimientos y opciones más profundas con las cuales todo santo intenta configurarse. Fíjense qué interesante, ¿no? Termina este número 3 diciendo, porque en este camino, en esta llamada de santificación, en los pobres se nos revela el corazón de Jesús. Ustedes y yo, cuando estamos con los pobres, revelamos el amor de Dios a los pobres. Somos el amor de Dios para los pobres, ¿no? Que es mucho decir, pero es muy interesante esto, ¿no? Es decir, ustedes y yo somos el amor de Dios para los demás. Por eso es muy importante que nosotros amemos a los demás, ¿no? Los que son papás a sus hijos, los que son esposos a sus esposos, los que somos sacerdotes a nuestra comunidad, somos el amor de Dios para los demás, ¿no? Y especialmente en los más necesitados. Es ahí donde se nos revelan los sentimientos y las opciones más profundas del corazón de Jesús. Y esto nos ayuda a configurarnos con el corazón de Jesús. Qué bonito esto, ¿no? Que en el corazón de Jesús están todos los sufrimientos y todos los pecados y todos los agobios y todas las ansiedades de la historia de la humanidad. Y se nos revela cuando nos acercamos a los pobres, ¿no? Y qué interesante que termina este número 3 diciéndonos, no solo que se nos revele, sino que nos conformamos nuestro corazón al corazón de Jesús, imitamos al corazón de Jesús cuando somos compasivos con los demás. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Vamos muy lento, lo siento. Vamos a seguir lento, lo siento. Tengo para mí que las prisas son malas consejeras. Así que como tenemos todo el tiempo del mundo hasta que Jesús quiera venir y este mundo se acabe, ¿verdad? Que Él sabrá cuándo. Vamos a ir haciéndolo con paciencia, pero creo que es importante que vayamos no solo leyendo el documento, sino reflexionando sobre él. Bueno, vamos a terminar con una pequeña oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Le damos gracias al Señor por los inmensos beneficios recibidos en la lectura y reflexión de este documento, Dilexis Te, y le pedimos al Señor que experimentemos de verdad todos los días de nuestra vida que Él nos ama, que nos ama con pasión, que nos ama con profundidad y que nosotros tenemos que luchar por amarlo en la medida de lo posible. Pedimos todo esto por intercesión de la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María de Guadalupe, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.